aquí en Notivisión y en exclusiva nos va a conceder una entrevista Claudia Pinto, esposa de el piloto Miguel Alejandro Quiroga, a quien saludamos en estos momentos. En exteriores se encuentra la señora. Buenas noches, le agradecemos la amabilidad de llegar hasta nuestra casa televisiva. Usted está llegando de Pando en las últimas horas y me imagino va a asumir conocimiento de cuál es la situación de la empresa y todo el entorno que sigue. Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que estoy llegando de Cobija, pero vine a recoger las pertenencias de mi esposo. Lo de la empresa, yo creo que los abogados de la empresa van a tomar acciones, pero yo vine a ver las pertenencias de mi esposo, más que todo. Señora Daniela, su esposo Miguel Alejandro Quiroga, Miki Quiroga, a quien estamos viendo en imagen, él era el piloto que llevaba la nave con el equipo hacia Medellín, Colombia, y de él también se ha dicho que era socio de la empresa Lamia. ¿Él tenía acciones en la empresa? Mi esposo era socio con otra persona más, pero ellos alquilaban el avión. En algún medio me preguntaron, ¿usted sabía los ingresos de su esposo para comprarse un avión? La verdad es que mi marido, con mucho esfuerzo, siguió atrás de su sueño. Él era apasionado por lo que él hacía. Él se convirtió en socio por la pasión que él tenía, pero ellos eran dueños del NID y el avión era otra persona y que ellos alquilaban. Tenían que pagar un alquiler por el uso del avión, Sí, así sí. como se renta una casa. ¿Usted conoce el pago de este alquiler, a cuánto ascendía? No, yo no conozco nada porque eso hacía parte del trabajo de mi esposo. Éramos una pareja que nos comunicábamos siempre, pero él era una persona que sus negocios lo mantenía al margen para no preocuparnos, porque él era un hombre que él era cabeza de mi familia y se convirtió en cabeza de la familia de mis padres también, desde que mi padre estuvo en la embajada. Entonces mi marido se convirtió en cabeza de dos familias y él lo único que quería era salir adelante. Y sus negocios, él los resolvía y él los sacaba adelante. Esos detalles yo no conozco. Está hablando con Notivisión Daniela Pinto, esposa del piloto Miguel Alejandro Quiroga, quien dirigía el vuelo desde el aeropuerto internacional de Virubiru hasta Medellín. Me imagino que usted mantenía, nos avisa, contacto permanente con su esposo. La última vez que conversaron antes del accidente, ¿cuándo fue y de qué asunto hablaron, Daniela? Él me llamó, él me dijo, mira, estoy en el aeropuerto, yo me estoy yendo, te llamo cuando llegue. De ahí él mandó un audio al grupo que tenemos con la familia de mi suegra, con los Pinto Murakami. Le mando un audio diciéndole, mamita, me estoy yendo. Cuando llegue te llamo, los quiero mucho. Eso fue lo último que nos mandó. Después volvimos a saber. Nadie como usted conocía a Miki Quiroga, como le llamaban,
Daniela Pinto, quien está acompañándonos en esta entrevista, es hija del ex senador Roger Pinto, quien ha llegado también para las honras fúnebres de su yerno y se ha expresado de forma también muy conceptuosa de él, hablando en su calidad de varón, cómo dirigía su hogar. Cuéntenos cómo era como padre, como esposo, Miki Quiroga. Yo sé que cuando las personas mueren, todo el mundo le echa flores, pero en este caso mi marido era un padre excepcional. Era un padre amoroso que se preocupaba por sus hijos. Mi marido, desde el día que él siempre estuvo presente en mis embarazos, cuando mis hijos nacían, él estaba ahí conmigo, agarrándome la mano. Desde el día que nacían mis hijos, él los bañaba, él los cambiaba, él nunca dejó de cuidar a sus hijos. Él llegaba a la casa, él se encargaba de la ropa de sus hijos, él medía el pie de su hija en su mano, él sabía cuánto ella calzaba solo con ver su mano. Él la peinaba, él tenía tanto cariño con esa su hija. Él la bañaba, él la cuidaba. Él quería que ella esté bonita, bien peinadita, olorosa. Y así él siempre la mantenía y él la sacaba con ella a todos lados. Ellos no se desprendían, ellos dormían juntos. Ella chupaba su dedo y le acariciaba la cabeza y él dejaba que ella le acaricie porque le gustaba que ella sea cariñosa con él. Estamos viendo imágenes mientras usted nos relata de su esposo, cómo trataba a sus hijos y me imagino, ustedes tienen 3 hijos, ¿verdad? Uno de ellos tiene 12 años. Me imagino que está en edad de poder ver los contenidos de las redes sociales y a través de las redes sociales la gente ha sido muy mordaz, ha sido dura, calificando a su esposo. Uno de los padres de los futbolistas dijo, el piloto es un monstruo porque descuartizó a mi hijo, no solo lo mató, es decir, en términos muy duros con relación al trabajo que él hizo en esa infortunada jornada. Sí, pude leer un encabezado que decía eso. La verdad que no abrí la noticia porque yo conocía la clase de persona, la clase de profesional que era mi marido. Mi marido era el primero en querer llegar a su casa. Mi marido estaba haciendo planes para la Navidad. Me parece que estas personas están juzgando sin saber las causas, ni los expertos todavía se han manifestado. Creo que ellos juegan con el dolor de las personas. Mi hijo es un adolescente que amaba a su padre, que respeta a su padre. Y las personas son muy duras. Pero sabemos que mi marido era un hombre capaz, un hombre preparado, un hombre que solo quería trabajar y hacerlo mejor. Una otra información que se ha dado a conocer y me gustaría que usted nos comentara cuál es el entretelón de esto es que su esposo tenía una orden de arresto de parte del ejército porque él había desertado. ¿Cuál es la realidad de este asunto? Mi marido perteneció a la Fuerza Aérea por varios años, pero él tuvo que retirarse, una porque los sueldos son muy bajos y otra porque una ministra lo amenazaba constantemente y ella sabe de quién estoy hablando. Lo amenazaba y le decía, le mandaba a decir, díganle a Quiroga que lo voy a sacar cara para atrás. Ella sabe de quién yo estoy hablando. Por eso mi marido tuvo que retirarse. Porque mi marido, aparte de amar a la aviación, respetaba ese uniforme como nadie.
Por eso mi marido tuvo que salir. Y esas acusaciones de que él tenía orden de... Esa orden es falsa, no era él. Quisiera que por favor el ministro se informe mejor, porque él sabe que mi marido no tenía esa orden. ¿Su esposo era en vida víctima de intimidación y amenazas? Sí, cuando él estaba en la Fuerza Aérea, una ministra le mandaba decir, díganle a Quiroga que lo voy a sacar cara para atrás de la Fuerza Aérea. ¿Y por qué razón? Porque era yerno de Roger Pinto y le decía que le mande decir a su suegro que se calle, porque si no que lo iba a sacar cara para atrás. Y la ministra sabe de quién estoy hablando. Nos imaginamos que usted mantiene en reserva todavía esta información para darla a conocer en su debido tiempo. ¿Cuándo será ese debido tiempo, sin embargo, me pregunto yo? Con este gobierno hace lo que le da la gana. Nosotros vivimos en carne propia todo lo que ellos han hecho. Mi padre no pudo ir a velar y enterrar a mi marido, que lo tenía como un hijo. Mi padre cuando me vio me dijo, se murió mi hijo, me dijo, y no puedo ir a enterrarlo. Es inhumano lo que le están haciendo a mi padre, solo por querer denunciar lo que este gobierno hace y lo que sigue haciendo. Son revelaciones no antes contadas, las está escuchando usted, amigo televidente, aquí en Notivisión. Daniela Pinto está diciendo, mi esposo en vida fue amenazado por cuestiones políticas porque era yerno del senador Roger Pinto, el gobierno lo amenazaba. En la actualidad, en este momento, ¿ustedes están siendo amenazados como familia? Siempre vivimos en zozobra porque este gobierno empieza a querer quitar las cosas que eran de mi padre, a querer seguir buscándole algo que nunca pillaron. ¿Cómo consiguieron tener licencia para operar Lamia aquí en nuestro país? De esos detalles yo no conozco. Vamos a escuchar, Daniela, estos audios que usted nos decía que su esposo envió en vida al grupo de familia. Escuchemos, por favor. Corazón, te amo, gracias, estoy yendo a cambiar. Un besito, te amo, nos amo a todos. También te amo, mi corazón amor de papá. Te amo. El primer te amo es para la mamá, el segundo es para la bebé, para su hijita. Sí, así él hablaba con ella y él la adulaba siempre a todito. A mi hijo de 6 meses le hablaba también por audio y le decía, te amo, mi negro bello. Los últimos audios de Miki Quiroga, los volvemos a escuchar, por favor. Corazón, te amo, gracias, estoy yendo a cambiar. Un besito, te amo, nos amo a todos. También te amo, mi corazón amor de papá. ¿Cómo le llamaba a su niña? ¿Cómo le decía? Mi corazón hermoso de papá. Corazón hermoso de papá. Cuando le pregunta a su niño de 12 años sobre el papá, ¿qué le dice usted? ¿Qué respuestas? Él ya entiende a perfección todo. ¿Cómo usted encara esta situación, este trance de su vida? Para mí es un golpe muy duro, porque me quedé sin suelo. Se fue el hombre que amé con toda mi alma, mi amigo, mi compañero. Para mí es difícil porque mi hijo, ahorita él asumió el rol de hombre de la casa y el pobre como que se cerró hasta ahorita. Él no habla mucho de eso. Mi hija de
de 5 años me mira y me dice: mamá, me quedé sin papá. Para mí fue duro el tener que llevarla y mostrarle el cajón de su padre. Decirle: mi hijita, tu papá se murió. Es muy duro. Comprendemos, Daniela. Usted nos decía hace instantes, la gente suele ser dura, suele ser cruel, se expresa en las redes sociales libremente y están atacando la memoria de mi esposo de una forma cruel. Él era padre de familia, responsable, también su vida quedó cegada en este accidente. Y nos mostraba algunos videos que nos ha traído cuando él tenía una conducta natural y muy amorosa con sus hijos. Veamos el video cuando peinaba a su niña. Es peluquero. No, él es tu papá. No es peluquero. No sé qué harto. Él es piloto. No es piloto. Sí. Es mi Rafaela. ¿Y tú, Rafaelo? No, él. Mi papá. ¿Qué es tu papá? Es un mío. Daniela tiene ahora alguna solicitud que hacerle a la opinión pública que nos está mirando. Yo quisiera pedir solidaridad y que la gente se ponga en nuestro lugar. Porque aparte mi marido de ser piloto, mi marido es un padre, un hermano. Mi suegra enterró a su segundo hijo. Él era mío incondicional. Él era un hombre de familia. Él tenía hijitos que lo esperaban en su casa. Aparte de ser piloto, él lo único que quería, como todos nosotros, es salir adelante y ser un profesional de excelencia. Yo quisiera que todos entiendan que él era el primero en querer volver a su casa. Correcto, Daniela. Junto con todas estas declaraciones, lo que subrayamos es lo que nos ha dicho también, que su esposo fue obligado a salir de la Fuerza Aérea a la que tanto amaba. No es un desertor, nos dice, fue intimidado, amenazado políticamente por ser yerno del senador Roger Pinto. Lo ha dicho aquí en Notivisión. Muchas gracias, Daniela Pinto, por estar en nuestra casa televisiva. Muchas gracias. Era Daniela Pinto en directo.